Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora y doctora. ¿Cómo está Gilda? Buenas tardes. Ya. Antes de empezar la clase, estaba revisando sus notas. Hay buenas notas, hay regulares también, pero están en eso. Lo que sí me preocupa es que varios compañeros no han dado procesuales y tampoco han dado examen de laboratorio, ¿ya? Por lo que sus notas se ven disminuidas. No sé la razón, ¿ya? No sé si hay alguna compañera o compañero que está aquí, tanto de la nueva malla curricular como de la antigua, y solamente han dado la teórica, ¿ya? Entonces, todo esto deben subsanar, no sé qué ha pasado en procesuales de teóricas y no han dado ninguna, ¿no? O sea, los procesuales de teóricas no es al examen de teoría, es al examen de prácticas que va sumando, ¿ok? Si conocen alguna compañera o compañero que esté en estas condiciones, creo que es el momento ya para poder ver esa situación, porque una vez que se consoliden las notas va a ser muy difícil que se pueda subsanar aquello. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hola. Nos hemos... Doctora, Sí. una pregunta, una tarea que dio de unos links de PCR. Uh-huh. ¿Eso va en las notas del segundo procesual? ¿Procesual? Sí. Va en el segundo, Luisa. Hoy cargo esa nota. Ah, todavía no está puesto. No, esa es la Ah, única tarea que falta colocar. ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ya, nos hemos quedado la anterior en... Doctora, hay una preguntita. Sí, sí, le escucho. Lo de los flujogramas, ¿eso va a ir en Uh-huh. la tercera o dónde va a ir? En la tercera, como les había indicado yo, la anterior. Ya para la tercera tienen que estar los tres. ¿Listo? Ya, doctora, gracias. ¿De qué? Bueno, habiéndole, habiéndole dado las recomendaciones y las precauciones que deben tomar frente a las notas de laboratorio, ya andan muy buenos exámenes teóricos con nota de aprobación, pero el laboratorio sin nota, no han dado procesuales, la verdad es que se quedan con la nota de teoría. ¿Ya? Es decir, que han dado, digamos, y se han sacado 45, pues no hubo con qué más sumar y se quedan con 45. ¿Ya? Otra cosa más. Y tienen un trabajo de investigación que lo están organizando los docentes de prácticas. ¿Ya? Esa nota es aparte para el tercer parcial, aparte del teórico, aparte del procesual de laboratorio. ¿Ya? Es una nota que vale 20 puntos. Así que les pido por favor que se concienticen y pónganle ganas. Lo bueno es que va a ser en grupo, ¿no? No se descuiden y el último momento vayan viendo, porque tenemos que ir revisando. En clases teóricas también podemos revisar cómo va el avance de esos trabajos. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, ok. Habíamos visto la anterior, estábamos iniciando lo que es la respuesta inmune frente a parásitos, ¿sí? Estábamos revisando lo que eran los PAMS, los PRR, ¿sí? Esto lo hemos visto con ustedes, ¿no? Hola, señoritas. Hemos visto los receptores de células y patrones antigénicos de los parásitos.
Muy bien. Habíamos visto que la clasificación de los parásitos eran protozoos, helmintos y ácaros, ¿no? Ya. Continuamos entonces. Doctora, Ujú. Sí, ¿puede Gladys. grabar la clase, por favor? No me da el acceso. La- bueno, hace 2 clases creo me daba el acceso. Ahora no me da. Pero he intentado desde el que he ingresado. No me da. Me dice, bueno, lo único que me sale en menú es la de la plataforma pizarra, cambio de diseño, pantalla completa, efectos visuales, subtítulos, notificación por uso inadecuado y configuración. Entro a configuración. A ver. No, no me sale, lo siento. Bueno, empezaremos, ¿ya? Esta es la respuesta inmune frente a la toxoplasma gondii, ¿sí? Hemos ido viendo en el transcurso de las anteriores clases todo lo que era respuesta inmune innata, respuesta inmune específica. Y aquí vemos cómo ya, el Toxoplasma gondii es un parásito intracelular. Bajo la forma de taquizoito, tiene la capacidad de poder ingresar, ¿sí? Una de las ventajas es que busca células como la célula dendrítica, como célula diana, o los macrófagos de igual forma. Cuando esta expresa ciertas proteínas que son captadas por la célula dendrítica a través del receptor de complemento 5, ¿sí? Esta célula dendrítica va a emitir o va a sintetizar interleucina 12, que hace que el linfocito NK, ¿sí?, se active la respuesta citotóxica. Antes de iniciar esta respuesta, los linfocitos NK sintetizan interferón gamma, que el interferón gamma, vayan anotándoselo, es uno de los interferones más importantes para estimular la actividad del macrófago. Una vez que se estimula el macrófago, este se sintetiza factor de necrosis tumoral, que van a ir a otras células, a otros linajes para ser estimulados. Ahora el macrófago va a activar la respuesta óxido nítrico, que es una de las respuestas de tipo, ya sean, perdón, o que originan el estallido respiratorio, ¿sí?, que son respuestas oxígeno dependientes. Esta puede ser una de ellas, o puede darse a través de que la célula dendrítica genera interleucina 12,
esta interleucina 12 tiene receptores en el linfocito CD4 o linfocito CD8. Ya sean cualquiera de las dos que se activen, estas van a generar interferón gamma cuya respuesta va a ser estimular al macrófago. El schistosoma manzoni. Este es el minto. ¿Ya? Tenemos acá en el dibujo un parásito adulto que va a activar inicialmente a los anticuerpos de isotipo IgE. ¿Ya? Estos anticuerpos se van a localizar o van a fijarse a los determinantes antigénicos que son reconocidos por la zona hipervariable de la IgE. Estas, a su vez, van a activar a las plaquetas. ¿Ya? Las plaquetas en su membrana tienen receptores receptores de IgE. Mientras están activando, la célula plasmática está generando IgE. Esta IgE se va a ir a unir a los receptores de los mastocitos. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes llegan primero donde el gusano adulto? Van a llegar las plaquetas, los neutrófilos, los eosinófilos y los mastocitos van a llegar a lo último. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? El eosinófilo va a expresar receptor de anticuerpos en su membrana, al igual que los neutrófilos. ¿Listo? Cuando los eosinófilos se conectan a la IgE, van a liberar su contenido, y entre su contenido está la proteína básica, ¿ya? La proteína básica va a ir a destruir las estructuras proteicas que se encuentran en la pared, ¿sí? En la capa externa de la cubierta del gusano. Luego va a entrar otra proteína que es la que afecta al sistema nervioso. ¿Sí? Una vez que se genera esta unión de la plaqueta con el anticuerpo, se va a activar la vía clásica también. ¿Sí? De esa vía clásica se van a liberar las opsoninas C3A, C5A. Estas van a ser recepcionadas por los mastocitos. Esta va a generar, ¿sí?, señales o mediadores que van a estimular tanto a los eosinófilos como a los neutrófilos. Esta a su vez va a seguir estimulando las plaquetas, va a liberar mediadores inflamatorios, la interleucina 5, ¿sí?, y la interleucina 4, por ejemplo, va a ir a estimular a las células plasmáticas. La 5 a los eosinófilos, ¿sí? Estas van a ir o son sintetizadas por el linfocito T helper 2. ¿Sí? Ahora, tenemos otra visión donde el gusano adulto, ¿sí?, es reconocido por los anticuerpos, llaman las plaquetas, se activa el complemento, se libera C3A, C5A, que se dirigen a los receptores del mastocito. Estos generan interleucinas mediadores que van a hacer que exista el proceso de diapédesis o extravasación celular. Estos macrófagos van a tener una actividad a través del proceso de quimiotaxis hacia los anticuerpos. Mientras tanto, el linfocito T helper 1 va a emitir interferón gamma que va a estimular al macrófago. ¿Ok? Entonces acá tenemos la esquistosomiasis. Esta es un parásito que tiene su huésped definitivo en los caracolitos, pero accidentalmente llega al ser humano, donde se forma tanto un estadio infectivo como donde se va a dar lugar al diagnóstico. ¿Sí? Nosotros vemos que un parásito en las diferentes etapas, por ejemplo, de la schistosoma manzoni,
tenemos la etapa cercaria, etapa esquistosomal. Tenemos al parásito adulto, ¿sí? A parásitos adultos en pulmón, a los huevos, ya hay huevos que se localizan a nivel hepático. Para cada etapa la respuesta inmune es diferente, ya no es la misma porque va a variar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la etapa cercaria, esquistosomulo, parásito adulto y huevos, inicialmente va a tener un trabajo del linfocito T helper-1. En el periodo desde la determinación hasta aproximadamente los 6 semanas, donde va a haber una infección de tipo aguda. Luego va a trabajar el linfocito T helper 2 en un tiempo mayor a los 6 semanas hasta lo que lleva a conformar la etapa crónica. Una característica que llegan a conformar algunos parásitos, que a través de la respuesta del T helper 2 va a formarse lo que nosotros conocemos como granulomas. Si nosotros vemos huevos de Schistosoma manzoni a nivel hepático, donde va a haber colágeno, va a estimular la presencia de los eosinófilos, de los macrófagos, linfocitos T CD4 y otras células. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El huevo del parásito de Schistosoma manzoni va a hacer que se active a nivel hepático un papel protector que evita la hepatotoxicidad, por un lado. La inmunopatología asociada a fibrosis hepática del intestino y de la vejiga, a la hipertensión portal, a la ascitis, a la anastomosis portosistémica, a las hemorragias, al cáncer de vejiga o a la esquistosomiasis genital. ¿Sí? Cuando decimos que se va a formar granulomas, quiere decir que alrededor de este huevo van a acomodarse los eosinófilos, los macrófagos, los linfocitos CD4, evitando que esto penetre a otras células o que lleve a cabo su madurez, ¿ya? Para que pueda invadir otros tejidos u órganos. ¿Qué es lo que pasa dentro del macrófago? El macrófago ya tiene a nivel de su membrana receptores para diferentes interleucinas, entre las que vamos a mencionar la interleucina 12, interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Cuando estas llegan, hay una respuesta del INOS, ¿sí? Que es la producción de óxido nítrico sintasa, que va a dar lugar a que el L-hidroxiarginina se complete su actividad a través de la síntesis de óxido nítrico y citrulina. El óxido nítrico es bastante peligroso la estructura de proteínas que recubre el total del parásito, ¿sí? Entonces, en esta etapa, la arginina va a dar lugar al óxido nítrico, ¿sí? Esta formación del óxido nítrico es proinflamatorio, por tanto, aparte de producirse el óxido nítrico, se va a producir otras interleucinas proinflamatorias, ¿sí? Por otro lado, la interleucina 13, que también tiene receptor a nivel de los macrófagos, hacen que la arginasa, ¿sí?, desdoble a la L-arginina en L-ornitina y prolina, ¿sí?, donde va a actuar como ornita aminotransferasa. Esta prolina, consecuentemente, va a dar lugar a la formación de colágeno, que va a ocasionar la fibrosis, ¿sí?, que es el origen de la arginina, que se desdobla en ornitina y prolina, la etapa 2. Ahora, fíjense en esta, tenemos una señalización, ¿sí?, que está cerca al núcleo del macrófago y que tiene una barrera que hace como un corte, ¿sí?
Cuando en inmunología vemos esas características de este gráfico, quiere decir que la arginasa como tal no va a actuar a nivel de la hidroxiarginina, ¿sí? Se bloquea en ese paso. Ahora, ¿qué pasa con los huevos de Schistosoma manzoni? Tenemos acá, primero, que debemos reconocer el parásito es intracelular, por tanto, va a ser presentado por el de clase 2. Este clase 2 va a unirse con el TCR. Va a activarse los ligandos OX40L, OX40, el CD40 y el CD154. Ya, a nivel periférico vamos a tener a las glicoproteínas que se ubican en los huevos del Schistosoma manzoni. No solamente tiene una expresión, puede tener varias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el huevo inferior vemos que hay 3 glicoproteínas en su superficie, ¿sí? Estos parásitos los vamos a ubicar a nivel periférica. ¿Y qué va a hacer? Entonces, por un lado, estos huevos tienen en su estructura la glicoproteína y por otro pueden tener la capacidad de liberar, ¿sí?, antígenos que son secretados. Entonces, a nivel de esa zona va a ir la célula dendrítica, va a activar los receptores de lectina, los receptores Toll-like, y va a haber una migración al tejido linfoide, ¿sí? O sea, ya tiene al antígeno, ya lo ha procesado, ahora lo lleva a presentar. La activación no es por la placa, no sintetiza interleucina 12. Una vez que la célula dendrítica viaja al tejido linfoide, entonces genera interleucina 10. ¿Sí? Supuestamente la 10 es una interleucina proinflamatoria, pero por alguna razón inhibe a la interleucina 12, la cual tiene receptores en el linfocito T helper 1 que genera interferón gamma, que va seguramente a estimular o células dendríticas o macrófagos, ¿sí? Cuando la célula dendrítica, que ya lo ha procesado, lo está presentando, ya ustedes saben mediante qué moléculas presenta, y al linfocito T, esta va a sintetizar interleucina 4, ¿ya?, que puede también ser generada por otros linfocitos. Nosotros vemos aquí este gráfico, y la interleucina 4 también tiene receptores en el mismo linfocito T, por tanto es una citocina autócrina, ¿no? La interleucina 4 puede ir al linfocito T, que lo ha generado, o puede estimular a los linfocitos T helper 2. Estas van a sintetizar nuevamente la 4, la 5 y la 13 para autoestimularse. Con referencia a protozoos, ¿ya?, al igual que se les ha explicado anteriormente, el parásito de la leishmania es intracelular, ¿sí? Tiene varios estadios de maduración, ya sea esto que esté en el mosquito, que lleve accidentalmente al ser humano, donde se va a desarrollar el estadio infectivo para ya dar una clínica con respecto a este parásito. La epidemiología se da de 0,9 a 1,6 millones de casos por año, o de 20.000 a 40.000 muertes por año, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos en Bolivia como la lepra blanca, y que está en una frecuencia que va en aumento al norte de La Paz, por el lado de los Yungas, y que proviene sobre todo del Brasil, de las Amazonías, que se contenía aparentemente en esas zonas, ¿ya? Pero con el transcurso del tiempo se ha visto de que se ha presentado casos, ¿sí?, en cercanías a La Paz, donde no son pacientes que no han viajado, no han ido a zonas endémicas, pero asumimos que por la tala de árboles, lamentablemente estos parásitos están atravesando la barrera natural, ¿sí?, la barrera ecológica. Entonces, que pueden llegar a invadir
las ciudades, ¿sí? Como cualquier parásito presenta formas o etapas parasitarias diferentes. Acá tenemos en el primer recuadro al promastigote de la leishmania, ¿sí? Vemos a través de la fotografía y un dibujo a su izquierda. Estas formas parasitarias tienen aproximadamente de 10 a 12 micrómetros, presentan flagelos. Ya, estas están presentes en el intestino de los mosquitos, del Phlebotomus y de la Lutzomia. También tenemos a la etapa de amastigotes. Tienen de 1 a 5 micrómetros, no presentan flagelos, presentes en los macrófagos y tejidos del hospedador. ¿Ya? Los amastigotes se encuentran en el citoplasma de los macrófagos. Por eso, o sea, cuando se les pregunta cuál es su célula diana, será el macrófago. Que al ser una respuesta autoinmune, pues, y que es parasitada, es bloqueada su actividad. Esta leishmaniasis o lepra blanca tiene un espectro bastante dañino, deformante e invalidante en algunos pacientes. Aquí vemos a la izquierda la foto de un paciente que ha sido, bueno, lamentablemente ha perdido parte del cartílago de la nariz, llamándose esto una leishmaniasis mucocutánea. ¿Sí? A veces esto, por el descuido del paciente, avanza hacia el paladar, ¿sí? En la parte central vemos a la leishmaniasis cutánea, que está autolimitada porque presenta como una lesión, ¿sí? A nivel de laboratorio, nosotros tomamos periferia de la lesión, ¿no? Todas estas características ya lo debido hablar con la doctora Rosario, me imagino. La leishmaniasis cutánea difusa, fíjense, a nivel de todo el cuerpo, ¿sí? Cuando es difusa no es órgano, es localizado o focalizado. Puede dar la formación de anticuerpos, ¿sí? Y esto va a depender de la estimulación de la respuesta inmune, de la carga parasitaria, de la respuesta de los linfocitos T, de la capacidad de estimular o producir o sintetizar la interleucina 10, la citotoxicidad de las NK. Entonces, cuando se presenta la enfermedad de tipo severa o moderada, habría que analizar cuánto es la carga parasitaria, y eso lo vamos a ver. Cutánea, donde los neutrófilos tienen una doble función en realidad, porque son células diana y también son células de defensa. Aquí vemos en la figura de la izquierda, la figura A, la epidermis, donde el Phlebotomus inyecta al parásito en su etapa promastigote, el neutrófilo, ¿sí? A nivel de la dermis, va a lanzar su mecanismo de acción, entre los que están la netosis. La netosis son herramientas del neutrófilo para aquellos antígenos que quieran escapar, salen como telarañas, así como ven en la figura, que es parte de su material genético, ¿sí? Entonces trata de eliminar al parásito promastigote de la leishmaniasis. Ese es un mecanismo. Por otro lado, tenemos que el neutrófilo no va a reconocer, porque tenemos un macrófago infectado con la leishmaniasis, ¿sí? Por alguna razón, este macrófago no expresa en su superficie una proteína, ¿ya? Como no expresa, el neutrófilo no la reconoce como propia y se acerca para poder provocarle reacciones oxígeno dependiente para formar radicales libres, lo que llamamos ROS, por un lado, ¿sí? Haciendo que se dé lugar a la muerte de los parásitos. Ahora, el control de los polimorfonucleares puede mediar la muerte de los promastigotes en forma directa, a través de la netosis que hemos mencionado.
y también indirecta por la activación del ROS en macrófagos, que se da lugar a reacciones y formación de radicales libres, lo que llamamos el estallido respiratorio, y la atracción de las células dendríticas, que sería la etapa C, donde vemos al parásito que a través de la picadura va a inyectar al promastigote. Este promastigote se va a internalizar en el neutrófilo. El neutrófilo va a emitir, ¿sí?, proteínas denominadas CCL3. Estas proteínas van a ser captadas por las células dendríticas. Estas células dendríticas van a dar lugar a que se dé a la apoptosis de los neutrófilos contagiados, ¿sí? Ahora, en algunos casos se da que se presenta una etapa de persistencia, donde los polimorfonucleares apoptóticos suprimen la activación de la célula dendrítica y del macrófago, que resulta en crecimiento del parásito e ineficiente activación de las células T helper 1 y linfocitos CD8. ¿Ya? Entonces aquí vemos en la etapa D cómo el neutrófilo no puede generar una respuesta en los macrófagos. Entonces lo que pasa en su interior, ¿ya?, una vez que infecta a los macrófagos, el crecimiento normal del parásito. La leishmaniasis cutánea, continuamos, ¿ya? Cuando el parásito, ¿sí?, es inoculado por el mosquito, esta va a dar lugar en el monocito, ¿sí?, a través de receptores de complemento 2, ¿sí? Va a activar por otro lado la acción del ROS, provocando la muerte del parásito. Ahora, este monocito no se va a quedar así, va a viajar, va a dar lugar a un proceso de migración a los linfocitos, ¿ya?, a los ganglios linfáticos. Por otro lado, los macrófagos infectados, porque en él no se van a dar la acción del óxido nítrico, del ROS, ni va a dar lugar a la muerte del parásito. Este macrófago va a emitir interferón gamma, que hace que se estimule el linfocito T helper 1, ¿sí? Cuando el monocito va al ganglio linfático, el ganglio linfático puede ir el monocito o una célula dendrítica que ya haya tenido este efecto sobre el parásito, va a llevar esa información y hace, ¿no?, a nivel del ganglio linfático que el T sub 0 se convierta en helper sub 1, que va a tener la capacidad de reconocer macrófagos infectados. Ahora, el control de la infección por monocitos y macrófagos es atracción dependiente del receptor de complementos. También se va a dar lugar a de parásitos por el mecanismo ROS, ¿sí?, en células dendríticas que migran hacia el ganglio, inducen una respuesta T helper 1, donde este T helper 1 va a migrar a la piel y potenciar el estallido oxidativo y la acción del óxido nítrico. Cuando llega al ganglio linfático, ¿sí?, el interferón gamma producido por los linfocitos T CD8, o también puede ser generado por las NK a nivel de ganglio, va a favorecer a la diferencia de los linfocitos T helper 1 y va a suprimir a la T helper 2. ¿Bien? Aquí vemos que suprime o frena, ¿no? Tenemos en el gráfico ya la capacidad de poder diferenciar eso. Mientras tanto, cuando hablamos de la inmunopatogénesis, vamos a ver que el linfocito T CD8 media la destrucción de los monocitos, ¿sí?, y macrófagos que controlan al parásito, un proinflamatorio. Acá vemos al linfocito T CD8
que por ser citotóxica va a liberar enzimas. Estas enzimas van a formar puentes o túneles donde van a introducirse las perforinas, que van a provocar ya que los macrófagos sean destruidos y se liberen a los parásitos para que estos hagan un proceso de metástasis. Mientras ocurre esto, ¿sí?, los neutrófilos van a originar un proceso inflamatorio. Va a dar lugar a DAMPs. Estos DAMPs, que son parte o fracciones del antígeno, van a estar reconocidos por el monocito y presentados, ¿sí? Estos son presentados linfocitos T citotóxicos. Puede darse en la leishmaniasis una etapa de protección y una etapa de inmunopatogénesis, donde el estallido respiratorio de los fagocitos media la formación de especies reactivas de oxígeno llamado ROS. Acá tenemos al macrófago en la parte central, ¿sí?, donde gracias a la presencia del promastigote se va a llevar a cabo las reacciones de oxígeno, ¿sí?, llamadas ROS, que pueden originar la muerte del parásito y por otro lado activar la producción de interleucina 1 beta para que ésta active a la vía plasma, ¿sí? La 1 beta favorece la diferenciación de T helper 1 para promover la producción de interleucina 12. ¿Ya? La interleucina 1 beta induce la producción de óxido nítrico, el INOS, al activar al macrófago e inducir T helper 1. La interleucina 1 beta también puede inducir la producción de factor de necrosis tumoral alfa, que tiene un efecto protector al reforzar la acción del interferón gamma y activar la producción del INOS, ¿sí? El factor de necrosis tumoral, por otra parte, va a dar lugar a un proceso inflamatorio por la producción de citocinas y chemoquinas. En la inmunopatogénesis, la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa pueden favorecer un efecto proinflamatorio con daño asociado del tejido, y esto va a promover la producción de citocinas y quimiosinas, cuya expresión de moléculas de adhesión celular y reclutamiento hace que se dé lugar la extravasación celular. Tenemos el plasmodio. Igual el hepático, ¿sí? Los mecanismos de evasión de la leishmania es la capacidad de susceptibilidad, donde tenemos que mencionar la especie de la leishmania, que puede ser trópica o donovani. Si es trópica, da lugar a que sea más susceptible a la lisis por complemento, ya que provoca lesiones cutáneas y localizadas y autolimitadas, o sea, subpequeñas. En cambio, la leishmania donovani, que es 10 veces más resistente al complemento, tiene la capacidad de diseminarse por las vísceras y provocar enfermedad muchas veces de tipo mortal. El desprendimiento de la cubierta parasitaria, ¿ya? Entonces, la leishmaniasis magyo tiene a nivel de su superficie la lipofosfoglucano o LPG. Esta activa el complemento y el complejo se desprende, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desprende? Ya no se reconoce la estructura total y solamente esa fracción. Las moléculas similares a TAF o factor acelerador de la degradación. Esta es una proteína que regula la cascada del complemento y puede actuar a nivel del T cruci o del citosoma SPP. ¿Cómo evade la leishmania la evasión de la destrucción del fagocito? La leishmania puede, a través de un proceso de endocitosis mediada por el receptor de complemento 1 y receptor de complemento 3, evita el estallido respiratorio, ya que ingresa por endocitosis. Evita que se dé lugar a la activación del superóxido dismutasa, ¿sí?, lo que le otorga una resistencia al ROS.
y la GP63, que es resistencia a enzimas lisosómicas de superficie. Aquí tenemos, esta es la figura central, un fagocito. Tenemos un núcleo, tenemos sus organelos, nos menciona ahí al fagolisosoma, a los lisosomas. También podemos haber hablado del Toxoplasma gondii, ¿sí? Ahora, si se tratara de la Trypanosoma cruzi, esta tiene la capacidad de poder escapar del fagosoma hacia el citoplasma y evita la acción del lisosoma y del estallido respiratorio. Pero si nos referimos al Toxoplasma gondii, lo va a hacer a través de vacuolas parasitóforas que evita la fusión del lisosoma y el estallido respiratorio. ¿Ya? Estas son variantes. Cambio de la expresión de la glucoproteína variable de superficie. Estamos hablando a nivel del parásito, ¿sí? Entonces, es bastante este cambio que por esta glucoproteína variable es por la que no se puede sintetizar artificialmente vacunas contra estos parásitos, ya que si nosotros vemos, hay una variación, ¿sí?, en su código genético. Cada nueva generación expresa un BCG distinta y se evade de esta forma la respuesta inmune. Aquí tenemos a Schistosoma spp y la respuesta inmune que se aplica en ella. El parásito de Schistosoma puede incorporar a su membrana antígenos del hospedador, como ser el grupo sanguíneo ABO o las moléculas MHC e inmunoglobulinas. La glutatión S-transferasa le permite resistir al estallido respiratorio a este parásito. Las proteasas le permiten escindir o dividir las moléculas de inmunoglobulina IgE que se unen al antígeno parasitario, evitando la interacción con el receptor de la fracción constante del fagocito. Por otro lado, tegumento de los esquistosomas se engrosa durante el proceso de maduración, lo que hace que sea una barrera de proteína. El factor de necrosis tumoral alfa estimula la producción de huevos. El parásito depende de la respuesta inmunitaria para su desarrollo y modula la respuesta inmunitaria a través del lisofosfatidilcerina y de la capacidad de inmunosupresión. ¿Y cómo lo hace? A través del TLR2 de células dendríticas, induce la producción de la interleucina 10 por linfocitos T y poder inhibir la respuesta inflamatoria. La inmunosupresión va a inducir a los linfocitos T reguladores. ¿Bien? Aquí vemos al Toxoplasma gondii. Brevemente, porque vamos a hacer una actividad donde tenemos una infección aguda, tardía y una crónica. En la infección aguda o actual, ¿qué es lo que pasa? Van a trabajar la activación de los macrófagos y la activación microbicida. La activación de los macrófagos se va a dar a través de la inducción de la producción de interleucina 2 y interferón gamma, que van a trabajar cuando la célula dendrítica, a través del receptor de complemento 5, en su etapa de taquizoito del toxoplasma, pueda ser invadido. Una vez que esta es invadida, produce interleucina 2, se activa la NK y produce interferón gamma, que activa el macrófago, para que se dé lugar el factor de necrosis tumoral y la producción de óxido nítrico. ¿Bien? Por otro lado, sintetiza la 12 para estimular el linfocito TCD4 o linfocito TCD8, que generan a través del interferón gamma la estimulación de los macrófagos. En la fase crónica, donde se llega a cabo la producción, ¿sí?, de interleucina 12 para estimular a la CD4, a la CD8, que estas generan interferón gamma hacia el macrófago, y estas presentan factor de necrosis tumoral y óxido nítrico. Ambas, este macrófago va a sintetizar el LXA4, que es una lipo que genera efecto en el hipotálamo para los febriles que van a poder. Y en la fase aguda tardía,
antiinflamatorio que disminuye la actividad microbicida. Ya, o sea, son etapas, ¿no? Y que hace que este parásito sea difícil de tratar. Y dependiendo en qué etapa, en la mujer gestante se debe hacer un tratamiento inmediato y sobre todo se debe tener cuidado en los 3 primeros meses, ya que este parásito puede ingresar por transmisión horizontal al feto, ¿sí? Y provocar, sí, en la etapa de formación de los órganos, pues problemas. ¿Ya? Aquí tenemos a la célula dendrítica que expresa receptores en la etapa taquizoito del toxo. Estimula, por un lado, la producción de interleucina 10. ¿Sí? Esta también es sintetizada por el CD4. ¿Sí? No es autócrina, así que no regresa, sino va a otras células. ¿Sí? El macrófago sintetiza factor de necrosis tumoral y óxido nítrico. El linfocito TCD8 sintetiza interferón gamma para activar al macrófago. El CD4, interleucina 10. ¿Listo? Ok. Un ratito, un ratito. Ya. En este última etapa prácticamente del semestre, lo que vamos a hacer ya no son procesuales, ¿sí? Es presentación ya de temas específicos. En este momento somos 30, ¿ya? Van a ser grupos de 5 personas, háganlo por afinidad, ustedes me indicarán cómo conforman sus grupos y a cada grupo le voy a asignar un parásito, del cual ustedes me tienen que indicar todo, ¿sí? ¿Qué es lo que van a buscar en los parásitos respectivos? Primero van a preparar, ¿no?, sus generalidades del parásito brevemente, la respuesta inmune frente a ese parásito, independientemente si este fuese un helminto, si fuese un protozoo o puede ser un artrópodo. Y la parte del laboratorio, ¿ok? Esos 3 puntos. Eso les vale por sus procesuales, ¿ya? Donde se califica como grupo y como individual. ¿Listo? Doctora, perdón que lo corte. Generalidades indicó, el otro punto no lo logré escuchar muy bien. Respuesta inmune y la parte de laboratorio. ¿Ya? 3 puntos fundamentales para que vayan preparando. Entonces, lo hacen hoy. Tenemos hasta las 7:35, ¿no ven? Alcanzamos. ¿Ya? Como son 3 puntos y son 5 por integrante, les voy indicando qué parásitos. Doctora, esto tiene que ¿Ya? ser en computadora para presentárselo a la siguiente No, no clase. es la siguiente, Jimena, es ahorita. Es un procesual de hoy. Ah, bueno. ¿Ya? El grupo me va a trabajar sobre Trypanosoma cruzi. El grupo 2 va a ser sobre la abeja. Todo, sus características del veneno, ¿sí? Taenia solium, el grupo 3. El grupo 4 sobre Ascaris lumbricoide, que es tan común allá. Grupo 5 sobre Oxyurus. Doctor, el segundo dijo Sí, abeja, sobre ¿cierto? abejas. El grupo 6 sobre... Como es muy común la Taenia solium, no, trabajen sobre hidatidosis. Y el grupo 3.
Hidatidosis es la tenia del perro, que tiene la misma respuesta inmune. Ya están armando sus grupos. Y el grupo 6 sobre ¿qué se llama? Garrapatas. Grupo 7, histolítica, entamoeba histolítica. Hay bastante información de eso. Ya. Doctora, aquí solamente hay 30, 32 personas. Por eso. 10, 20, 30, 35. Está bien. Ya. Vayan, por favor, pasándome los grupos y vayan preparando. Ya, yo se los voy a poner al WhatsApp. Y ustedes van preparando de acuerdo al grupo. Y si usted no arma de acuerdo, doctora, hasta que armemos grupo va a ser mañana. Sí, Ya. doctora, pero El usted. problema, yo les doy, pero al azar. Ya, les doy. Pero si en su grupo solamente hay uno o hay tres, pues lo trabajan esos tres porque yo ya he distribuido. ¿Ok? Los que están presentes nomás para aquí en la aula virtual, doctora. Ah, bueno. Yo tengo mi grupo, doctora. Yo igual, doctora. Ya. Yo igual. Pero vayan pasándomelo, pues. Si yo no sé cuál es su grupo. ¿De cuántas personas es el grupo, doctora? Juan Pablo de 5. No me digan, es que hay uno más. No quiero saber nada del U21 que sobre. Tiene que buscarse grupo. ¿Ya? Esa es su nota procesual de hoy, que son tres. ¿Perdón, Mariana? ¿Le pasamos la lista al grupo Sí. aquí o a WhatsApp? Al WhatsApp, por favor. ¿Ya? Doctora. Envíenmelo con copia a la plataforma, por favor, ¿ya? No sé qué está pasando. Les estoy pasando grupo 1. Ya. Solo hay el de Gladys Fernández aquí, en el WhatsApp. Bueno, Gladys será el grupo 1. El de Brenda Tapia, grupo 2. ¿Ya? El de Brenda será sobre las abejas, el de Gladys sobre Tecruce. No sé qué pasa aquí. Mariana, Doctor, ¿el de Gladys qué dijo? el de Gladys es sobre Trypanosoma cruzi. El de Brenda sobre las abejas. El de Mariana sobre la hidatidosis. El de Juan Pablo sobre Ascaris lumbricoide.
lo tenemos que hacer en computadora, ¿no, doctora? ¿O cómo? Pueden hacerlo mediante, por presentación, PowerPoint, ¿ya? Están empezando 6:30, ¿ya? Ok. Diego Poma, ¿cómo me dice? Van a hablar sobre la garrapata, que es con Juan, Pablo, José Benito, Diego y Jacqueline Alcocer. Bueno, no tengo problema. Ya. Sí, doctora, vamos a hablar sobre la garrapata con Diego y Juan Pablo. Ok. Ya. Ya. Inician, ¿sí? Y como son 5, fácil de organizarse. A las 7 empezamos la defensa. ¿Listo? El grupo de Luis Alfredo, Ilsen y Nicole sobre la ascaris. ¿Ok? Nuevamente estoy repitiendo. Trypanosoma cruzi, el grupo de Gladys. El grupo de Brenda sobre las abejas. El grupo de Mariana, hidatidosis. El grupo de Luis, ascaris. El grupo de Diego va a hablar sobre garrapatas. Nos vemos a las 7. Doctora, un favor, ¿nos podría decir, nos podría repetir qué es lo que podemos decir, investigar? Tienen que hacer generalidades del parásito, la respuesta inmune que se aplica a ese parásito que le ha tocado y la parte del laboratorio. O sea, con ese parásito, ¿qué le van a hacer? Hemograma, copro simple, seriado, mocofecal, cómo se verían sus resultados con esa parasitosis. Ahora, y en generalidades, ¿qué más o menos Lo, quiere que ingrese? lo general, donde Todo lo que es. cómo es el parásito, qué fase es su infectativa, cuál es su célula diana, dónde se encuentra su epidemiología. A nivel Bolivia, en mayor frecuencia, lo encontramos en dónde. En Santa Cruz, en provincias, hay zonas endémicas, o sea, lo general, ¿ya? Está bien, doctora, ¿nos podemos salir de clase? Sí, sí. ¿Ingresamos a qué hora, dijo usted? 7. Ya. Doctora, es un